Hola y bienvenidos al curso de geometría. Esta vez estamos con el tema de triángulos y vamos a resolver un conjunto de 14 ejercicios basados en el tema de triángulos después de haber explicado el tema donde hemos tratado ya la suma de ángulos internos, qué es un triángulo isósceles, un triángulo rectángulo, método corbata, eh, el boomerang, eh, el ángulo externo, la suma de los dos ángulos externos, el ángulo formado por las bisectrices, dos bisectrices interiores, dos bisectrices exteriores, una bisectriz exterior y una interior, y muchas cosas más, que es una cebiana, una mediana, una altura, eh, una bisectriz. Todo eso ya debemos saberlo antes de iniciar este tema y veremos la resolución de los ejercicios. Algo que ya avancé, pero vamos a explicarlos cada uno de ellos y así podré entenderlos. Veamos. Vamos con la número uno. La número uno me dice haya X y X se encuentra acá. X es un ángulo interno del triángulo ABC. Es un ángulo interno, pero el dato, acá hay tres datos, un ángulo X, un ángulo 35 y un ángulo 50. Entonces me piden hallar X y 50 es un ángulo externo. Y por ángulo externo del triángulo es que el ángulo externo, este ángulo 50, es igual a la suma de los otros dos ángulos internos, o sea de X más 35. Quedando de la siguiente manera, X más 35 igual 50. Despejamos X y X nos sale 15. 15 grados, ¿no? Ahí lo tenemos. Bien, y ahí está la respuesta. X vale 15. Muy bien, acabado la 1, vamos a la 2, estaba bien fácil. La número 2 es un triángulo isósceles. Estamos viendo que el triángulo isósceles se caracteriza porque tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Los ángulos que se le oponen a los lados. Fíjate que si este es 80, el de acá también tiene que ser 80. Una vez que ya completamos en el triángulo y tenemos los tres ángulos internos, decimos que por el teorema de la suma de los ángulos internos, que es igual a 180, la suma, entonces aplicamos ese teorema, sería 80 más 80 más x, 80 más 80 más x igual a 180, donde 160, que es 80 más 80, es igual a 180 y el 160 pasaría a restar finalmente. 180 menos 160 es igual a 20 y encontramos también ya el valor de x. Vamos con la número 3, teorema de corbata, ¿no? ¿Por qué se parece una corbatita? La corbatita, o también teorema mariposa, pues, ¿no? Es como lo quieran, como se la hayan enseñado. ¿Qué dice ese teorema, no? O esta, x más tita debe ser igual a 30 más tita. Ese es lo que dice. X más tita es igual a 30 más tita. O sea, la suma de estos dos ángulos debe ser igual a la suma de estos otros dos. Y al sumarlo se van las titas y x es igual a 30. Y ya quedó todo lo que nos pedían en la 3, hallar x. Veamos cómo sería la número 4, 3 ejercicios más. Hallar el máximo valor de AC. Como vemos, lo que tenemos que hacer es usar el teorema de la existencia del triángulo. Un triángulo, para que exista, tiene que cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, un lado, cualquiera en este caso AC, porque es el que tenemos, los otros dos lados son conocidos, AC es lo que queremos, así que AC se coloca en medio y AC es mayor, ¿no? Ahí está, AC es mayor que la diferencia de los lados, o sea, de 8 menos 5. Y AC es menor que la suma de estos dos lados, o sea, 8 más 5. Seguimos desarrollando y AC entonces es mayor que 3 porque la diferencia aquí, 8 menos 5, y AC es menor que 13 porque 8 más 5 es 13. Fíjate que AC entonces está abarcando el mínimo valor que asume es 4, de ahí sigue 4, mayor que 3, pues no, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque es menor que 13, 12, el máximo valor entero, ojo, entero, no fraccionario, no decimal. Entonces uno antes de 13 es 12,
Ahí estaría la respuesta para el máximo valor de AC12. La número 5, calcula x más y. Y aplicamos el teorema de la suma de los dos ángulos externos. La suma de dos ángulos externos. Es justamente lo que tenemos acá. Dos ángulos externos, x y y. Y me piden la suma justamente. La suma de dos ángulos externos es igual, si acá vamos a bajar un poquito, es igual a ¿quién? A 80, o sea, el tercero de acá, de este ángulo, a este ángulo más 180. La suma es igual a este tercer ángulo más 180. El tercer ángulo es 80. Así que ya, eso es todo. 80 más 180 es 260 y quedó. Eso fue todo lo que se hace en este ejercicio. Número 5. Vamos con la número 6. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que si el triángulo ABC es equilátero, calcular X. Y yo me doy acá una aclaración que en todo triángulo equilátero los ángulos internos son 60. O sea, ojo, triángulo equilátero. ¿Quién es el triángulo equilátero acá? El triángulo equilátero es ABC. Entonces hay que desde A, ¿no? A, marcamos. B, acá está. ¿Ves? Ya está. Es el triángulo, mira, ahí está en rojo, marcado quién es el triángulo equilátero. Los ángulos internos son 60, quiere decir que este ángulo que ya lo marqué acá, este ángulo de acá es 60, el ángulo de acá también es 60, y el ángulo de acá arriba, este ángulo que abarca todo esto, aquí este ángulo que abarca todo esto de acá, todo esto es 60 también, acá también debe ser 60, ¿cierto? Acá también es 60, sino que lo que pasa es que no le he colocado, porque realmente no lo voy a usar. Nomás he colocado este de aquí, porque es lo que sí voy a usar. Esto de aquí, este sí lo voy a usar. Esto, 60. Los tres lados son iguales, o sea, los tres rojos son iguales, pero ya, es solamente con el ángulo interno. Ahora vemos que dentro, aquí en este triangulito, aquí, tenemos entonces que acá, en este triangulito de acá, ¿qué tenemos aquí? Fíjate algo. Tenemos lo que pasó con el ejercicio número 1. Tenemos un ángulo externo, ¿cierto? 80 y dos ángulos internos. Entonces decimos por el teorema del ángulo externo. El ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Quedando así, x más 60, y lo colocó, x más 60 igual a 80. Donde x vale 20. Ya está. Así de fácil. Eso fue todo. Ese fue el teorema del ángulo externo. Esa fue la número 6. Vamos con la número 7. 3 más ejercicios. Número 7. Hallar x, ¿no? Y también nos damos cuenta que hay un ángulo externo y hay dos ángulos internos. Un ángulo externo, el ángulo externo, o sea 2x, es igual a la suma de los otros dos ángulos internos, que es lo que estoy viendo acá. Le coloco con rojo el más para que te des cuenta que es 80 menos alfa más el otro ángulo, 40 más alfa. El ángulo externo está acá. Efectuamos. Y se va a nadie, sí, se va. Menos alfa más alfa se fue, ¿cierto? Menos alfa más alfa se fue. Queda 2x abajo, 80 más 40, 120. El 2 se está multiplicando, pasó a dividir 120 entre 2 es 60 grados. Ya tenemos la x, x vale 60. Vamos por acá. ¿Qué es lo que nos dan por aquí? Hallar alfa si BF es bisectriz. BF es bisectriz. Esta línea de acá que la voy a colocar con rojito. Bisectriz. ¿Qué me indica la bisectriz? ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz, acá estamos leyendo, esta sevillana que divide al ángulo en dos medidas iguales. O sea, si esta partecita de acá vale alfa, el otro ladito también tiene que medir alfa. O sea, aquí también tiene que medir alfa. Y listo, alfa y alfa. Ya está. Sigo leyendo. Y por el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, quiere decir que voy a sumar los ángulos internos, que son 50, son 40, y el otro ángulo interno es esto, todo esto, 2 alfa.
Sumo 50 más 40 más 2 alfa entonces. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? 50 más 40 más 2 alfa. Y esa suma de los ángulos, la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180 grados. 50 más 40, 90, vas a restar. 180 menos 90 es 90. El 2 está multiplicando, pasó a dividir. 90 entre 2 es 45. Y salió alfa, que es lo que nos piden, hallar alfa. Ahí está la 8 resuelta. Vamos con la número 9, hallar x y aclaramos. La suma de los ángulos agudos es igual a 90. En todo triángulo rectángulo, en cualquier triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos es igual a 90. ¿No? En cualquier triángulo rectángulo. Entonces yo me doy cuenta que hay un triángulo rectángulo, el triángulo AHC. Fíjate, ahí está con rojo, marcado. AHC, de un triángulo rectángulo, o no, acá hay un ángulo de 90. Por lo tanto, los ángulos agudos, ¿quiénes son? Alfa y 55. Estos dos, alfa y 55. Ángulos agudos, ¿cuántos suman? 90. Ah, ok. Entonces, 55 más alfa igual 90. ¿Ves? 55 más alfa, 90. Despejamos alfa, alfa vale 35. Ya lo despejamos, porque 55 pasó a restar. Y ahora en el triángulo AMN, fíjate que está con rojito acá, yo ya le he marcado, acá está sombreado con rojo. ¿También es un triángulo rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo, el triángulo AMN. Es un triángulo rectángulo. Los ángulos agudos, ¿cuántos suman? 90. ¿Quiénes son los ángulos agudos? Alfa y X. Mira, alfa y X son los ángulos agudos. Entonces, alfa ya lo tengo, sí, vale 35. 35 más X igual 90. Pasa a restar el 35 y nos queda que X vale 55. Sería la respuesta para el ejercicio número 9. X vale 55. Vamos con 3 ejercicios más. Nos vemos a la 10 y dice AF es mediana. ¿Y qué dice la mediana? La mediana divide al lado del triángulo en dos partes de medidas iguales. La divide en dos partes de medidas iguales. Quiere decir que si esta parte de aquí vale R, porque acá está como dato R, quiere decir que aquí también debe valer R. ¿Sí? Dos medidas iguales. Entonces R más R igual 7. Acá lo tenemos. R más R igual 7. Y R más R sería 2R. Está multiplicando el 2, pasa a dividir y sería 7 medios o 3,5. Cualquiera de los dos es válido, 7 medios o 3,5, dependiendo de qué es lo que, cómo estén las alternativas o cómo nos digan a nosotros ayer. Número, ¿a qué nos piden ayer? R, ya está. R vale 7 medios o 3,5. Ya, número 11, entonces ahora. Número 11. Fíjate que ahora en este triángulo, en el triángulo de acá, y lo sombreo, aquí lo sombreo en este triangulito, aquí, ahí lo ven, en este triangulito se ha trazado acá el ángulo, este ángulo y este angulito de acá, se ha trazado una bisectriz exterior y otra bisectriz exterior. Juntas estas dos bisectrices exteriores forman un ángulo X. Entonces este ángulo X es el ángulo formado por dos bisectrices exteriores. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores. ¿Qué dice este teorema? Dice que el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores, que es X, ¿no? Que es X, viene a ser igual a 90, siempre fijo, 90 menos este tercer ángulo sobre 2. Esa es la propiedad. X es igual, o sea, el ángulo formado por las dos bisectrices exteriores es igual a 90, fijo, 90, menos este tercer ángulo, que no participa en las bisectrices, este tercer ángulo sobre 2. Ya está. Y ya sería 90 menos 40, y 90 menos 40 es 50. Acá también tenemos un triángulo, el triángulo más grande, ABC, y ese triángulo también tiene una bisectriz interior y otra bisectriz interior. Estas dos bisectrices interiores forman un ángulo. Y ya podemos aplicar el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Acá está. ¿Qué dice este teorema? Este teorema dice que el ángulo formado por dos bisectrices interiores, o sea 3 alfa, es igual a 90, fijo también 90, 90 más la mitad del tercer ángulo que no participa en las bisectrices, es decir,
ese tercer ángulo. La mitad del tercer ángulo. Y ya está, acá lo tenemos la mitad. Aquí está. Entonces, todo multiplicamos por 2. Sería 3 por 2, 6 alfa, 90 por 2, 180. Y aquí cuando multiplicamos por 2, se van, ¿no?, el denominador con lo que multiplicamos. Pasa a restar el alfa, sería 5 alfa. El 5 está multiplicando, pasa a dividir 180 entre 5, 36. Alfa vale 36. Muy bien, esos son los teoremas. Vamos con el número 13. Número 13. Ángulo formado por una bisectriz interior de acá. ¿Pero de qué triángulo? A ver, lo marcamos con rojo para que no te confundas. Aquí sería, ese es el triángulo, mira. Ahí está. ¿Lo ves? Y ahí nomás. Lo paso un poquito. Ya. ¿Qué tenemos? Mira, tenemos una bisectriz interior, o sea, parte de dentro del triángulo. Y acá, de afuera del triángulo, el ángulo externo, llega otra bisectriz. El ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior. ¿Qué se cumple? Que ese ángulo formado, o sea, X, ¿no? Si acá es X, aquí, en este ladito de acá, en este ángulo interno, debe ser 2X. Entonces, si este es X, le queda 2X. Por lo tanto, 2X igual 70. X, 2X. 2X igual 70. Entonces el 2 está multiplicando, pasó a dividir, 70 entre 2 es 35. Y ya, quedó. Así de fácil, fue la 13. Y vamos con la 14. Dice, si A es baricentro, ¿qué cumple para cuando nos hablan de baricentro? ¿No? En una mediana. Recuerda que el baricentro es la intersección, es el punto de intersección de las tres medianas. O sea, BM es mediana. El baricentro es el punto que divide la mediana en dos partes proporcionales a 2 y a 1. Entonces, quiere decir que aquí arriba debe haber un 2K y aquí abajo debe haber un K. Proporcionales a 2 y a 1. 2K y 1K. Entonces, 6 ¿cuánto vale? 2K. ¿Ves? 2K igual 6. K vale 3. Una vez que tenemos K, ¿cuánto vale A? A vale K. Ah, ok. A vale K, A vale 3. Entonces, ya lo tengo. A vale 3. Espero haya quedado claro los ejercicios de explicación y cualquier duda, estoy atento a los comentarios. Pueden escribir. Nos vemos.